esta semana vimos en la Cámara de Diputadas y de Diputados la creación de la bancada transversal Regulación por la Paz. Esta agrupación de diputadas y diputados lo que busca es generar modificaciones a la ley de drogas, a la ley 20.000, con el objetivo de alejar a quienes consumen cannabis de las redes del narcotráfico. Para conversar sobre esta iniciativa nos encontramos con la diputada Ana María Gasmuri. Ella representa el distrito 12 de la región metropolitana y además es parte importante de esta nueva bancada transversal. ¿Cómo está, diputada? Muy bien, Carolina, muchas gracias. Muy contenta, la verdad, con este lanzamiento el lunes de la bancada transversal Regulación por la Paz, porque te tengo que ser sincera, la verdad es que no pensamos que íbamos a convocar a tantas parlamentarias y parlamentarios en esta primera instalación y todavía hasta el momento sigo incorporando al chat a más parlamentarios que quieren sumarse. Entonces, yo primero que nada quiero decir que ha sido un éxito total. Ha sido comentado que no habían visto una bancada tan grande que se haya conformado para algo en mucho tiempo. Y eso es una señal súper clara, Carolina, de que aquí estamos llegando a un consenso transversal, a una mirada común, de que no podemos seguir haciendo lo mismo que hemos venido haciendo porque ya tenemos los resultados a la vista. Un avance tremendo del narcotráfico que realmente se ha tomado en nuestros territorios, que hoy día, justamente allí donde el Estado falla, donde no está totalmente presente, han entrado incluso a reemplazar al Estado. Son los que financian las Navidades, los cumpleaños, los que regalan zapatillas a los niños, y así van haciendo un control territorial tremendo, y además sabemos con la derivada tan dramática de cómo van capturando a las niñas, niños, adolescentes para ser los soldados, ¿cierto?, de estas bandas de narcotráfico. Y hoy día creo que no solo en la región metropolitana, esto es algo que se ha extendido además a lo largo de Chile. Yo creo que en las noches estamos acostumbrados a escuchar balaceras, fuegos artificiales cuando llega la droga. O sea, realmente esto ha avanzado de una manera tremenda. Y si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir profundizando estos resultados. Déjame contarte, Carolina, que esta idea, regulación por la paz, no es la primera vez que se hace acá en Chile. O sea, en Chile es primera vez, pero no es en Chile la primera vez que se hace. En México surgió una organización con el mismo nombre, Regulación por la Paz México, también como respuesta a la situación, ¿cierto?, de la necesidad de cambiar las políticas públicas para ponerle freno al narcotráfico. Y la otra vertiente, por supuesto, igual de importante, que es el aspecto de los derechos humanos de las usuarias y usuarios, que en esta lucha contra el narco, muchas veces las primeras víctimas son las usuarias y los usuarios, justamente porque no se hacen las distinciones, las precisiones necesarias para diferenciar las prácticas de unos con las prácticas de otros. Entonces, la bancada de Regulación por la Paz viene a tomar este desafío y plantearlo como un desafío, un trabajo colectivo, como un desafío país, ¿no? Porque aquí esto no se puede hacer, nadie lo puede hacer solo, lo tenemos que hacer todos, co-construirlo en conjunto, Parlamento, Ejecutivo, sociedad civil, academia, todos en una gran mesa ampliada, pero para avanzar a eso, primero tenemos que garantizar el cese de la gravísima vulneración de derechos humanos que ha sufrido la comunidad usuaria de cannabis, particularmente en los últimos 4 años. Sí, usted señalaba, diputada, que son cerca de 5 millones de personas, ¿no?, quienes están en esta situación y que por diferentes instancias han visto, tal como usted señala, que de repente la persecución que se realiza es a quienes cultivan sus plantas para consumo privado, para consumo particular, o a quienes también lo usan para fines espirituales o para fines medicinales. Así es. Así es, exactamente, está en ese ámbito, pero al no tener estas distinciones, esta comunidad es la que se ve arrasada. ¿Y qué ocurre? Primero son víctimas de allanamientos violentos, tratados igual como si fueran narcotraficantes realmente, incluso arrojados al suelo, esposados, incluso te digo pacientes, usuarios medicinales con 50% de carnet de discapacidad de 50%, esposados, descompensados, llevados a un CEFAM para equilibrarse y no le sacan a la esposa ni siquiera para que lo atienda. Estamos hablando de un paciente que tenía 4 plantas. O sea, imagínate el despropósito, por poner un ejemplo, o por ejemplo, Nicolás Bustamante, Sebastián Enríquez, profesores, uno, psicólogo el otro, cada uno pasó más de un mes en una cárcel de alta seguridad por 3 plantas con receta médica. Entonces, créeme, Carolina, que el trauma que genera esto, no solo en la persona afectada, sino en todo su entorno familiar, laboral y social, es inmenso. La ideación suicida es algo muy recurrente en estas pacientes, en estas personas que se ven afectadas así, y de hecho ya tenemos una víctima. Yo aquí quiero recordar con mucho respeto, con mucho cariño también a Rodrigo Barraza, este padre que cultivaba cannabis para su hijo León, que tenía un autismo severo, con la prescripción médica de su neurólogo tratante. Y a pesar de eso,
fueron allanados, tratados como delincuentes, porque eso es lo que ocurre, y hostigados durante los 11 meses que duró la investigación, un hostigamiento policial todos los días a las 4 de la mañana con sirenas y balizas para ver que estuviera con su arresto domiciliario nocturno en una casa con un niño con autismo. Imagínate lo que puede significar eso. Y este padre, este trauma se fue acumulando y este estrés postraumático lo llevó a quitarse la vida. O sea, no podemos esperar a que ocurra otra situación así de trágica, porque de verdad la ideación suicida es algo que queda gravitando por el estrés postraumático que sufren estas personas que no tienen ningún vínculo con la criminalidad. Entonces, considerando eso por un lado, y que hay que reconocerlo, durante la administración Piñera se recrudeció la persecución de una manera que nunca habíamos visto y que fue muy traumática para nuestra comunidad, que como tú dices son cerca de 5 millones de personas. Entonces, por primera vez estamos en un escenario distinto en que tenemos un programa de gobierno que contempla justamente avanzar en terminar con la persecución de los usos personales y sus actos preparatorios y la legalización del uso adulto del cannabis. Eso es lo que nos plantea el programa de gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric, y justamente vemos aquí que tenemos un tremendo respaldo parlamentario para avanzar en esa dirección que es urgente, sobre todo, y con esto termino, en este contexto en que hemos visto la cuenta pública, y estamos totalmente de acuerdo en que se va a afinar la persecución hacia el narco, justamente ahí es cuando más urgente es hacer estas precisiones, porque si no, nuevamente, los primeros arrasados, las primeras víctimas van a ser las usuarias y los usuarios. Sí, diputada, sobre cómo se va a desarrollar este trabajo legislativo y también, tal como usted señalaba, en alianza con el Ejecutivo, cumpliendo también su programa de gobierno. ¿Cuáles son los primeros lineamientos que ustedes se han planteado para ir avanzando en esta despenalización? Mira, en primer lugar, dos acciones concretas que tienen que ver con el Ejecutivo y que hemos solicitado al Ejecutivo que cambie de lista al cannabis a la lista que le corresponde. Es decir, y aquí quiero hacer un poquito de historia si nos tomamos un minutito. Hace el 2014, cuando era directora de Senda Francisca Florenzano, en la administración Piñera 1, ella, evaluando con las mesas técnicas que formó, evaluó y llegó a la conclusión de que no existía ninguna evidencia que sustentara el hecho de que la cannabis estuviera en la lista 1 con las sustancias más dañinas, más prohibitivas y sin uso médico, porque esa es la característica de las que están en esa lista. Hoy día claramente sabemos que sí tiene uso médico y que no cumple con esos criterios de peligrosidad como tienen otras sustancias. Entonces ella, siendo directora de Senda, dejó un oficio y un decreto listo para este cambio de lista que finalmente no se ejecutó. Entonces hoy día, ¿qué estamos pidiendo al presidente Boric? Que retome aquello que ya incluso los estudios técnicos ya se habían hecho y de alguna manera que se armonice. ¿Por qué? Porque en lo que es la regulación sanitaria ya se hizo ese cambio, se cambió de lista, pero no se hizo lo propio en la lista del Ministerio del Interior. Y esto es importante porque esto le agrega un grado de penalidad en la persecución. Entonces, le hemos pedido al presidente el cambio de lista. Por otro lado, en conversaciones, ¿cierto?, con el Ministerio de Agricultura, particularmente con SAC, hemos pedido que se aclare algo que es muy importante. Cuando las personas las allanan, incluso si son pacientes y tienen su receta, a veces las policías le dicen, ah, muy bien su receta, pero ¿dónde está su permiso del SAG, del Servicio Agrícola Ganadero? Eso es una trampa, porque se les pide a los usuarios y usuarias un documento que se supone que entrega el Estado, pero que el Estado no lo entrega, porque no existen permisos para cultivos domiciliarios. Los permisos están concebidos para cultivos agrícolas con fines industriales y tienen esas regulaciones y esas normativas y esas normas de seguridad, nada que ver con el uso personal. Pero se usaba esto como argumento para detener, y no solo eso, sino en la audiencia, la Fiscalía usaba esto de que no tenía el permiso del SAC como un elemento de prueba. Hoy día, Carolina, eso está despejado. El mismo SAC ha ya declarado que ellos no emiten ninguna autorización para cultivos privados porque no lo requieren, sino que ellos se enfocan en los cultivos industriales. Entonces, esas dos cosas vamos avanzando, todavía no se ha concretado la petición del cambio de lista. Y por otro lado, en el Senado, en esta modificación a la ley 20.000, que ya lleva como 2 años y medio en curso, yo participé en muchas sesiones, no siendo diputada, sino como ciudadana, participé en muchas sesiones de eso. Recordemos que son modificaciones a la ley 20.000 para mejorar la persecución al narcotráfico, ¿cierto? Pero en este mismo proceso de modificación de la ley 20.000, ya se aprobó un artículo que protege a los usuarios medicinales, súper importante, pero no tenemos un artículo que proteja a los usuarios adultos o espirituales. Entonces, justamente desde el Senado, los senadores Quintana, Proboste, Insulza, van a incorporar esta indicación que permitiría proteger entonces a los usuarios personales. Entonces, con esto despejado, ahí entonces, Carolina, abrimos esta gran mesa de trabajo. ¿Quiénes van a participar?
la sociedad civil, por cierto, la Federación Chilena de Cultivos Colectivos, la Sociedad Chilena de Cannabis Industrial y de Cannabis y Cáñamo Industrial, las organizaciones de pacientes, la academia, los múltiples médicos e investigadores que han avanzado muchísimo en su conocimiento y experiencia clínica con respecto al cannabis. Queremos escucharlos a todos, al Ejecutivo, por cierto, también al Legislativo e incluso al Poder Judicial. Ya nos hemos reunido con el Ministerio de Justicia y están totalmente de acuerdo con avanzar en esta mirada. Y es más, ayer tuve una reunión con el fiscal de droga, el fiscal Toledo, y también coincidimos, él coincide, Fiscalía, de que más allá que estos ajustes que se hagan ahora, el tema del cannabis requiere una regulación integral en sí misma, una ley propia. ¿Por qué? Porque la ley 20.000, que es la ley de drogas, está enfocada en la persecución del tráfico. Entonces, no, la verdad es que debiéramos tener una ley propia para lo que tiene que ver con los usos permitidos, ya no con lo prohibido, ¿cierto? Entonces, yo creo que ese es el camino y para eso probablemente nos vamos a tomar un tiempo, porque en esto queremos escuchar todas las voces de las madres que cultivan, las voces de los usuarios que han sido criminalizados, que han pasado por la cárcel sin ser delincuentes, las voces de los pacientes que requieren hoy día mayor acceso democrático al uso medicinal del cannabis. A todos ellos los queremos tener conversando. ¿De qué manera? A los emprendedores. Aquí hay un rubro económico también muy potente y que de alguna manera también es invisibilizado, ¿no? Entonces, queremos que la regulación integral del cannabis que tengamos en Chile tenga toda la legitimidad necesaria, que la hayamos consensuado en esta misma mirada de lo que es esta administración, ¿cierto?, de puertas abiertas, de diálogo abierto, poniendo los derechos humanos siempre al centro, pero abriendo estos diálogos ciudadanos que van en la línea, ¿cierto?, de la propuesta del gobierno. Así que creemos que tenemos mucho trabajo por delante, pero sin duda un horizonte promisorio y por fin empezar a dar los pasos correctos para arrebatarle este mercado al narcotráfico y cautelar los derechos humanos de las usuarias y los usuarios por otro lado. Sí, diputada, en estos últimos minutitos, consultarle cómo siente usted que podría, por ejemplo, tener una tramitación en esta legislatura con la composición que tiene el Congreso y particularmente la Cámara, donde existen también otras fuerzas políticas que tienen una mirada distinta. ¿De qué manera entonces se puede comenzar a generar un diálogo para poder ir avanzando en una iniciativa de estas envergaduras? Sí, bueno, esa es la idea de abrir este espacio de trabajo como para tener este diálogo, pero déjame decirte que esto es bastante más transversal de lo que la gente se imagina. O sea, en este minuto tenemos 53 diputados participando de la bancada, varios más que aún que me pidieron ser agregados y que estamos ahí en la gestión, estoy viendo los teléfonos, etcétera. Entonces, rápidamente ya vamos a tener más de la mitad de la Cámara. Y con eso, obviamente, que nos abre un panorama, una perspectiva de posibilidad de avance real. ¿Y por qué, Carolina? Porque la verdad es que cuando hablamos de estos temas de regulación, cuando hablamos de controlar el narcotráfico, cuando hablamos incluso de libertades, esto no es un dominio exclusivamente de la izquierda, en absoluto. Aquí yo quiero recordar incluso a Klaus Schmidt-Hebel, que ha dicho claramente que aquí el único camino posible es la regulación. Iván Poduggi ha dicho lo mismo por otro lado. O sea, quiero decirte que son diversas las voces, lo ha dicho Francisco Cuncille, Álvaro Briones. La verdad es que desde todos los aspectos, ¿cierto?, desde todos los ámbitos de pensamiento, hoy día se está llegando a estas conclusiones, desde el mundo de derecha más liberal también. Entonces, yo creo que justamente con este proyecto tenemos la oportunidad de generar un proyecto que es transversal, que convoca, que aúna y que fíjate que genera consenso en estos tiempos que cuesta tanto encontrar consensos para poder avanzar. Yo quiero terminar con un dato, con un solo dato, Carolina, que la verdad es que es súper impactante. Cuando nos extrañamos del poder de fuego del crimen organizado y cómo esto ha avanzado, a veces se nos olvida considerar que diariamente las chilenas y chilenos gastan $1.000.000 en las drogas de más alta prevalencia de consumo, y el 80% corresponde a cannabis. Entonces, si ya regulamos cannabis y logramos arrebatarle esa inyección de $800.000 diarios al crimen organizado, sin duda que vamos a poder avanzar en la dirección correcta. Y por otro lado, cuando regulemos el mercado y el Estado controle el mercado, le quitemos el mercado a los narcos y lo regule el Estado, también, por supuesto, que va a haber políticas tributarias destinadas a prevención, a rehabilitación, y por cierto que entonces entramos en un círculo virtuoso de cómo hacernos cargo de este tema de una perspectiva de salud pública y derechos humanos. Muchas gracias, diputada, por explicar los alcances que va a tener el trabajo de esta nueva bancada transversal y también aclarando, ¿no?, cómo se está desarrollando este escenario y cuáles serían los beneficios de poder avanzar en
tal como usted señalaba, quitar la cannabis de el manejo de narcotraficantes y finalmente darle una regulación. Esperar entonces que ir viendo cómo se va desarrollando este debate legislativo y también este espacio de conversación con otras organizaciones. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Carolina.